discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Y sean bienvenidos a una nueva emisión de El Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las arnechas, creyente de los ovnis y sobreviviente de una posible epidemia. Me encuentro con... Día 8, seguimos Día vivos. 8, seguimos vivos. Ya saben que yo soy Cassandra, perdón, es que estoy muy feliz hoy. Yo soy Cassandra Gómez, amante de la literatura, y por fin logré que Dano aceptara que hiciéramos un podcast sobre literatura. Siempre acepté. No, siempre que lo sugería me decía, oye, pero pues falta ¿no? Así que hoy tenemos un podcast muy, muy especial porque estoy muy emocionada. Además, es tan especial que tú lo llevas por completo. Va, hoy se calla Dano. Hoy me callo, bye, adiós. No. Ya me muteo. No. Antes de empezar, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast y en Instagram estamos como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify El Coloquio de los Perros Podcast y por si no les había quedado muy claro, estamos en iTunes como El Coloquio de los Perros. Y vamos a ganar terreno, yo creo que hay que buscar otra plataforma. Es más, no tardando les anunciamos que ya estamos en el espacio, yo creo. O muertos. Oh. Con esto del coronavirus. Pero, hablando del coronavirus, qué mejor que quedarnos en nuestra casita a leer. Yo creo que hasta incluso han salido hashtag con todo esto del coronavirus, de lectura, de que muchos espacios liberaron libros. Así que este podcast yo creo que nos va a caer muy bien. Una, para que nos escuchen. Y dos, para que hablemos un poco de la literatura y de cómo van a sobrevivir a estos días de ocio. En primera, escuchándonos, en segunda con la literatura. Sí, pueden escuchar todos nuestros podcasts. Sí, por de cierto, hecho, ahorita que van a estar. Bueno, pues comenzamos. A ver, Dano. A ver. ¿Por qué lees? ¿Por qué leo? Pues básicamente porque tengo esto que se llama ojos. No es cierto, ¿por qué leo? La verdad es que en un principio para mí era, la neta, muy de hueva leer. Yo no quería leer, no me gustaba leer. Era como, en la vida me voy a acabar un libro. Jamás creía acabarme un libro. Pero, una vez que uno comienza a leer, es más, la primera novelita que yo leí, yo creo que muchos iniciaron así, fue El Principito. Ah, yo no, ¿eh? ¿No? No. Bueno, tú ya iniciaste con El Quijote. No. O sea, un simple mortal, yo simple mortal, inicié con El Principito. Dije, órale, está bonito. Digo, al final, pues se muere. ¿Me creerás que yo no lo he leído? Ay, perdón. No importa. Yo no lo he leído. No, pero, o sea, te lo echas en ¿qué te gusta? Hora y media. Oh. Así de digerible está. Pero, realmente, ahora, ¿por qué lees? ¿Por qué leo hoy día? Porque me gusta la sensación mental de crear en mi cabeza un mundo. Okay. Y de que los personajes yo los haga a mi imagen y semejanza. Entonces, de hecho, dato curioso, bueno, no, ni tan curioso, la verdad, es que cuando yo veo, por ejemplo, alguna ilustración donde se representa X personaje o X ambiente de X libro, yo lo veo y digo, no, eso no es, así no es. Es que no porque no. Y yo creo que esa es algo bonito justo de la literatura, de alguna novela, que te da el placer de tú poder crear los personajes y el ambiente como tú quieres que sean. Ok. Yo por eso leo hoy día. O sea, me gusta mucho eso y por tener una historia que neta me atrape y que diga, wow. Fíjate que es muy interesante y te pregunto, o sea, esta es la pregunta que yo quería hacerte, porque es muy diferente a alguien que lee por gusto bueno, yo también leo por gusto, ¿no? Pero pues de alguna forma por muchos años, unos 4 y medio, 5, estuve leyendo
ya no tanto A la de por huevo. gusto, sino porque pues Obligación. tenía que leer las cosas para mi facultad, hubo lecturas gratas, pero la verdad es que hasta apenas ahorita que ya, adiós, estoy leyendo todo lo que me gusta, ¿no? Pero yo sí leo porque me gusta, o sea, de verdad lo disfruto un montón. Por ejemplo, yo últimamente no he estado leyendo del todo y es porque yo no he encontrado una novela que me llame. Claro, ¿y el espacio crees que también, o sea, el tiempo? Sí, influye? también influye totalmente. Es que hacer esos podcasts no es fácil, ¿eh? Sí, amigos, no crean que nomás es ya subir una que otra fotillo a las redes y ya ustedes escucharon esto y ya, no, hay un trabajito detrás. No, y bueno, justo menciono esto del tiempo porque creo que para las personas que como tal no se dedican a esto, porque bueno, yo vivo de la literatura, ¿no? Ujú. Prácticamente, bueno, algo así, algo Quisiera. así, algo así estamos intentando, pero al final yo vivo de la literatura, pero personas que no viven de la literatura, pues, ¿qué pasa, no? O sea, por ejemplo, tú tienes que hacer como tus pendientes, tus cosas y encontrar un espacio para la literatura, ¿no? Y que a veces no es tan sencillo. Y por eso te pregunto, si no es tan sencillo encontrar un espacio para la literatura, ¿qué lees? ¿Qué leo? Ajá, ¿qué lees para en esos momentos que tienes de espacio para leer? En los momentos en los que tengo creo que la verdad es que últimamente no he estado leyendo un libro, porque es la verdad. De hecho, dejé parado ahí 2 libros. El de El amor en los tiempos del cólera y el de Antonio Tabucchi. Discúlpame porque tú me lo recomendaste. Aquí claramente se rompe una amistad. Pero la verdad es que yo tomaría como primera opción para acabar el de Antonio Tabucchi en primera porque es un libro más pequeño. No, pero es un muy buen libro. Le estamos Sí. hablando de un libro que se llama Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sí, pueden leerlo. Ya, desde ahorita voy a recomendar ese libro. Porque de verdad quiero que lean ese libro. Yo siempre lo voy a recomendar. Antonio Tabucchi es mi autor favorito y de verdad es un libro precioso. Así que, ya, perdón, Bastante quería hacer la interesante. recomendación de una vez. Pero no, usualmente ya he estado leyendo más en mi celular, pero no precisamente lo que se consideraría del todo como una literatura, sino más que nada artículos, notas informativas, cuestiones de interés. Ok. Es lo que últimamente he estado leyendo. Y bueno, si tienes tus tiempos libres, o sea, no sé, por ejemplo, llegas de trabajar, ¿tú qué haces? O sea, ¿tomas un libro o qué haces realmente? Mira, cuando yo sí me pongo a la disposición de neta leer, usualmente lo hago y es cuando más lo disfruto, es cuando yo viajo. Ok. De ciudad a ciudad, no en el trayecto de mi casa al trabajo, cosas así. O sea, a mí me gusta mucho leer cuando viajo. Ok. Pero, por ejemplo, en mi rutina diaria, yo regreso del trabajo, pues, lo que quiero es descansar. Ok. Y como ya se habrán dado cuenta, bueno, a las personas que nos ven también por YouTube, ocupo lentes, entonces mi vista en las noches, y porque mi trabajo es frente a una computadora todo el día, pues mi vista se cansa, entonces lo que menos quiero es llegar y forzarla más. Ok. ¿No? Entonces, o sea, tú prácticamente lees eventualmente, ¿no? Eventualmente y cuando viajo. Ok. O sea, pues viajas muy seguido. Ajá, aunque no pareciera así. Pues viajas muy seguido. Es que aquí Dano viaja, yo creo que cada semana estás viajando. Por lo menos cada 2 semanas. Ujú. Bueno, todas estas preguntas vienen porque hace unos días nos estábamos preguntando qué es la literatura, ¿no? O sea, yo le decía a Dano, bueno, Dano sabe que todo el tiempo yo estoy leyendo, todo el tiempo, o sea, yo siempre traigo un libro en mi bolsa y en mi casa siempre estoy leyendo, siempre estoy contándole un nuevo libro, pero me he encontrado con otras personas que no se dedican a la literatura. Hay lectores que sí, pero en general todas las personas comunes que no viven de esto, pues realmente pues no es como un hábito. Creo que No. es como, yo creo que lo que menos quieren llegar a veces es a leer, y también porque hay este tabú, ¿no? Tabú de todos hacia la literatura. Sí, de que, tal. ay, que es que no voy a estar Estoy leyendo cansado. un libro, estoy cansado. O qué aburrido, ¿no? Pues mejor hago otra cosa. Pero la verdad es que cuando te permites
el agarrar un libro, también depende de qué libro te recomienden. Ajá. Así que desde el momento en el que te atrapa, la neta es que para mí hay una explosión en la cabeza. ¿Y para ti qué es literatura? Mira, a ver. Yo claramente no estudié 4 años de literatura, lenguas. Casi 5. Entonces vamos a agarrar la definición más coloquial. El Wikipediazo. Wikipediazo. La cual viene del latín literatura. No sé cómo se pronuncia en latín. Y significa aprendizaje, escritura o gramática. Eso dice. A mí no me consta, pero según ya hablamos también sobre la RAE. Solo lo tomamos como referencia, ¿ok? Sí, o sea, a nadie le importa lo que diga la RAE. Sí, a nadie le importa, solo es para que ustedes se ilustren tantito. Significa el arte de la expresión verbal. Para mí, ¿qué es literatura? Es todo aquel escrito que esté plasmado dentro de papel. Ok. Pero después vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero también lo puedo considerar como la manera en la cual se cuentan historias. Ok. Bueno, pues... A ver, pero ilústranos. No, o sea, definir qué es literatura yo creo que es todo un tema. De hecho, es como... la primera vez que yo entré... Sí, o sea, de las primeras clases yo creo que tuve, nos cuestionaban, ¿no? O sea, ¿qué es la literatura? Y hay así un chingo de escritores que han tratado de definirla y no hay... Es como cuando quisimos definir lo que era el arte. O el feminismo, ¿no? O sea, pero creo que pues al final se habla mucho de la literariedad que hace un texto, lo que lo hace literario, ¿no? Porque hay diferentes textos, por ejemplo, científicos, informativos, ya todos los conocemos. Sí. Que todo lo engloba dentro de la literatura, ¿no? De alguna manera. Pues ¿o no, porque depende no de la todo intención es que tenga el texto. Pero ahorita vamos hacia eso, ¿no? Bueno. O sea, por ejemplo, siento que en un momento los relatos de Hernán Cortés no pretendían ser literarios, pero están escritos de una forma muy interesante, ¿no? Y ahora creo que sí se podría hablar de que son literatura por esta estética que tiene. Pero... Ok, es estética escrita. A ver, una pregunta. Si yo simple mortal, escribo un cuento, ¿no? ¿Puede o no puede ser literatura? Pues sí, yo que no sé escribir nada. Ay, es que ahí va a salir mi lado más mamón, o sea, yo creo. No, es que está bien. O sea, al final de cuentas estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos del arte, de que sí puede ser y que no puede ser arte, o que sí es considerado o no es considerado. A veces cae, creo que en el mismo ejemplo, que sí puede ser considerado literatura y que no. Pues al final creo que la literatura es una forma de arte, ¿no? Yo creo que sí es arte, pero yo creo que es muy subjetivo. Mira, muchos te podrían decir que sí, o sea, no, pues estás haciendo un cuento, al final sí es literatura. Pero yo te podría decir que creo que con el paso de los años me ha amargado más, quizá, y sí, me he vuelto quizá más mamona con la literatura, como ya no solo busco que me cuente una historia, ¿no? Porque contar historias, pues cualquiera, sino, o sea, esto de que no importa la forma, sino el contenido, pues yo tampoco lo comparto porque creo que importa mucho la forma. Al final, yo creo que comparto y creo que lo dice Cortázar en algún momento, hablar de un tema lo puede cualquiera, se puede decir que es literatura, pero el cómo lo haces es lo que lo va a hacer diferente. Puede que sea literatura, pero va a haber mejor literatura que otra, ¿no? Va a haber mejores formas. Y esto va con todo lo del arte que hablábamos en el podcast. Uno de los podcasts pasados, sí. De que depende también de mucho del conocimiento que tengas. Si no has leído mucho, o sea, yo creo que cómo pretendes escribir un buen cuento o un buen ensayo, una buena novela, porque al final son todas tus referencias. Es como, yo creo que te haces a partir de la lectura, de leer un chingo, y ya en alguna de esas pues poder escribir algo decente, ¿no? Entonces, pues creo que eso es como mi
no, creo que muchos no lo van a compartir conmigo porque es muy subjetivo, pero para mí, o sea, considero a muy pocos, bueno, no muy pocos, pero sí, o sea, no a muchos muy buenos escritores, no muchos que están en el canon y que yo digo, no sé, o muchos nuevos escritores que también digo, no sé, no me encantan, ¿no? Pero pues yo creo que es, pues al final como todo, yo creo que te pasa en la fotografía, ¿no? Muchos se pueden decir fotógrafos. Sí. Y más hoy en día que ya todo el mundo tiene una cámara, yo tengo una cámara, pero de ahí... Partimos a la raíz de no porque tú hagas algo quiere decir que tú ya eres ese algo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no porque yo escriba quiere decir que yo ya soy escritor o ya hago buena literatura. Claro. No porque una persona agarra una cámara y ya es fotógrafo, ¿no? Ajá, le pone un efecto en blanco y negro y ya, ¿no? Ya se ve chingón, le pones una frase motivacional y, o sea... Sí, claro, concuerdo totalmente en esa parte, porque al final de cuentas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Con la fotografía. Yo que sí he estudiado fotografía y he tomado diplomados y otros cursos, etcétera. O sea, que también estudié un año completo en la universidad de fotografía. No me considero fotógrafo. Porque para mí me falta un chingo de técnica, un chingo de más visión, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y porque sí conozco a personas que han estudiado un montón y que yo sí los considero fotógrafos y ellos no se consideran fotógrafos, ¿no? Claro, Debe claro. ser el mismo caso con la literatura. Claro, y por ejemplo, bueno... Iba a decir, no porque tú tengas un libro publicado quiere decir que ya eres... como muchos. Sí, exactamente, ¿no? Como o también las fotografías en Instagram, ¿no? Que ya tienes tantos seguidores y que ves su trabajo y dices, Sí, hay personas que la verdad en el caso de las redes tienen un montón de como popularidad, pero no tienen buen contenido. Y creo que está pasando mucho. Y justo, bueno, y esto era por la pregunta, ¿no? De qué es literatura. Si nos remontamos como al cómo surge la literatura, ni siquiera surge de una forma escrita, ¿no? Son relatos orales que se van contando y en algún momento se tiene la necesidad. Hablábamos de que el primer libro... nace en conforme a la escritura, ¿no? Al final de cuentas es la necesidad del ser humano por dejar plasmado, de alguna manera, sus vivencias, sus historias, sus mitos, lo que sea. Claro, que perduren con el tiempo, Exacto. ¿no? La Biblia... Entonces... la Biblia, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Es una bonita ficción. Pues es una recopilación de varios cuentos, sí, bastante interesantes. Literariamente es muy bonita, ya como forma de vida. Bueno, eso ya será otro tema. Yo quiero sacar mi lado más blasfemo. Pero sí, para muchos la Biblia es considerado el primer libro. ¿Por qué? Porque recauda todos estos manuscritos de diferentes autores y que lo conforma a eso, a un libro, porque cada texto por separado no pasa más de que te gusta 2 páginas. Claro, que algunos están muy chidos, El Génesis, por ejemplo, el Apocalipsis, bastantes proféticos e interesantes. Y claro, y si después lo pensamos ya así con la Ilíada, con la Odisea, ¿no? Que también eran cantos que totalmente no son como prosa. O sea, ha ido evolucionando la literatura. Y hace ratito me llamó la atención que dijiste cosas ya más de literatura como novelas, ¿no? Y entonces me quedé pensando, bueno, ¿y los ensayos dónde quedan? ¿Eso no es literatura? No, o sea, no para digo mí que no. Acabo de ganar un premio y este señor tiene el derecho de venir a decir esto. ¿Saben qué? Me voy. No, es cierto. De hecho, es algo que yo quería preguntarte, ¿no? Para que también No me preguntes qué es un ensayo. No, eso no. O sea, ¿qué géneros sí entran como literatura? Pues es que... y que no. Depende. Por ejemplo, están los géneros periodísticos. Y por ejemplo, hay crónicas. Las crónicas ya hoy en día hay son crónicas muy, muy buenas. ¿Eso es considerado literatura? Sí. De una hecho, nota informativa, ¿no? Es que justo para eso no, iba. Ahí va. Hoy las crónicas han tenido un buen público. Anagrama como tal ya publica su sección de crónicas. Hay crónicas increíbles. Hay una argentina que se llama... Ay, se me fue el nombre en ella es Leila Guerreiro. Uh-huh. Y su libro es sobre Argentina, sobre
un baile tradicional que se hace. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ese libro es una crónica. Están autoras como Fernanda Melchor, que escriben crónica y que hoy está teniendo... Hay, por ejemplo, en cuanto a crónicas, una crónica mexicana que ganó el Premio Nacional de Periodismo hace bastantes años. Para que yo la leí, es increíble, a mi parecer es una de las mejores crónicas que he leído aquí en México, que se llama El joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia. Wow. Está bastante interesante. Sí, la vamos a compartir, está bastante interesante. Okay. Por ejemplo, también está Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez. Ajá, que es considerado... Pero si es una crónica, ¿tú qué opinas? O más bien, mira, solo tiene el nombre. Hasta donde yo investigué, porque a mí sí me surgió también esa duda de si era o no era una crónica, más que nada, que si no era real. A lo que yo pude investigar es que sí, o sea, que realmente García Márquez entrevistó a la familia del sujeto en cuestión y que sí, o sea, tal cual sí fue un hecho real. Okay. No investigué más allá del hecho noticioso, si realmente pasó, en dónde, cómo fue, los rostros de los personajes, no, o sea, no. Pero supuestamente, hasta lo que yo pude investigar, sí. Ok, bueno, justo la crónica ya hoy es considerada literaria. El ensayo literario como tal. Ajá, es que está el ensayo y está el ensayo literario y está el ensayo científico y está... Y hay ensayos científicos como, no sé, Darwin, el origen de las especies, que es considerado pues muy literario, tiene partes, casi todo es ficción, ¿no? Si lo pensamos, casi todo es ficción. La forma de el narrar, ya estás ficcionalizando. O sea, nosotros hacemos una ficción todo el tiempo. Pero bueno, la literatura ha evolucionado al igual que el arte. Y ya saben que yo soy fan de romper como todos los paradigmas y todo el canon. Y ahorita me decías como de los informes y todo, de los textos científicos, pero justo hoy está pasando algo bien interesante con la literatura, que no todos logran apreciarlo porque estamos acostumbrados a una historia de principio, desarrollo y final, que si bien tiene regresiones, esto que en la academia se llama analepsis y prolepsis, que prácticamente es regresa en la historia, avanza en la historia, pero es una estructura simple, ¿no? Pero hay un cuentito que me gusta mucho que se llama Baby HP. Ay, no sé, creo que sí es de Revueltas. No recuerdo ahorita exactamente de qué autor es. Es mexicano. Y el cuento está promocionando un aparato para quitarle la energía a los niños, para que se lo pongas, ¿no? Así de los niños inquietos. Y son como instrucciones, ¿no? También hoy estoy leyendo un ensayo muy bonito que se llama Bluets, en inglés así. Ahorita les investigo la autora. Y prácticamente es un ensayo en el que va hablando del color azul, de cómo el color azul en Estados Unidos, bueno, en el inglés es representado con todo esto de la depresión. Y va hablando también sobre su papel como mujer, todo esto. Y el ensayo va numerado, o sea, cada párrafo va numerado y son ideas diferentes. Y ya está rompiendo como tal el canon. Y otro autor que a mí me gusta, por ejemplo, mucho es Rafael Toriz. Y él es un escritor jalapeño y tiene un libro que se llama La ciudad alucinada. Ese libro a mí me encanta, es sobre Argentina, es un ensayo también en el que hasta mete entrevistas, ¿no? Entonces, realmente hablar de qué es la literatura, pues ya quedó superado como eso. ¿Crees que tenga que ver más con el cómo se escribe que con lo que escribes? Yo creo que sí. O sea, si yo escribo de manera correcta, signos de puntuación, reglas gramaticales, podría ser literatura. Pues no, porque justo la nueva literatura también está rompiendo las reglas gramaticales, ¿no? Ahí... ¿Y eso no te causa conflicto? No, a mí me encanta. A mí me dices que ponga signos de interrogación. Yo te puedo decir, no, es que yo estoy haciendo literatura. Y... perdón, el libro que les decía es de Maggie Nelson. Solo está en inglés, pero la neta es que está muy chido. O sea, me parece como otra forma de hacer literatura. Y justo ahorita también estoy leyendo Muerte súbita de Álvaro Enrique, que también hace una cosa bien loca. O sea, hasta te mete correos electrónicos. O Juan Pablo Villalobos tiene un texto que se llama
no voy a pedirle a nadie que me crea. Si pueden comprar ese libro, léanlo, de verdad, es excelente. Trae correos electrónicos, el formato de diario, como tal la novela, ¿no? O sea, está narrado en diferentes perspectivas. Entonces te digo, ya no podemos hablar de que la novela como tal o esto es literatura, porque están cambiando las formas de narrar y creo que hay una intención para romper, como hablábamos, así como tú ponías el ejemplo de la fotografía en nuestro podcast sobre el arte. Para romper hay que conocer un montón, creo. O sea, son escritores que han leído muchísimo para poder llegar a este nivel y poder romperlo, pero aún así que todo esté justificado dentro de la narrativa y que sea estético. Hay un libro que se llama Las puertas del paraíso, que prácticamente son 2 párrafos. Es un libro de varias páginas, es un párrafo completo, así no hay nunca cortes. Ok. Y hasta el final, el último párrafo es de 2 o 3 líneas. Eso ¿Neta? es todo, o sea, entonces, y eso ya no es tan nuevo el libro, o sea, ya estamos hablando de... No, pero eso es bastante curioso, ¿no? Entonces se están rompiendo, se está evolucionando la literatura y hablar de qué es literatura hoy en día, creo que caeríamos en el error de encasillarla, o esto que en la primaria te enseñan de un cuento lleva un inicio, un desarrollo, un final. Es que hoy en día ya ni siquiera pasa eso, puede no llevar un final, puede no contarte una historia, puede solo estar divagando sobre un tema, ¿no? O sea, creo que ha evolucionado la literatura y está muy... Podríamos decir que es literatura contemporánea. Ajá. Es que ya hasta creo que justo lo que yo planteé en mi tesis, ¿no? Que la literatura conceptual, ¿no? Que ya es como otra onda, que tendríamos que hacer todo un podcast sobre qué es la literatura conceptual, pero creo que hay diferentes manifestaciones y esto... Justo por eso yo no entiendo cuando la gente me dice, es que no tengo que leer, ¿no? Porque hay gustos para todos, ¿no? O sea, desde si te gusta una historia clásica, desde si te gustan textos muy cortos, yo recomendaría que... Tú me decías, es que no me gusta leer textos muy grandes porque en efecto a veces no tenemos el tiempo o no nos gusta como prolongar mucho la lectura. A mí, yo soy de las personas que me gusta sentarme y leer un libro de jalón, no me gusta así tardarme una semana o 2 meses, no. Y un autor que me gusta mucho y que tiene novelitas muy cortas pero muy buenas es Alejandro Zambra. O sea, lo acabo de descubrir hace muy poquito, también por José Antonio, y no manches, o sea, es un autor que vale la pena, y todo esto nos lleva a que estamos hablando de que ya hay nuevas literaturas, ¿no? Y que no toda la literatura necesariamente tiene que estar en un libro. ¿Tú qué opinas, Dano? Pues creo que era parte de algo que en su momento también estuvo como que muy hablado cuando comenzó a haber un auge. O sea, como toda esta explosión de cuestiones tecnológicas, y que hubo un momento en el que decían, no, es que ya los libros, los periódicos se van a desplazar y eso ya no va a existir, y ahora todos vamos a consumir lo digital y vamos a tener en nuestros celulares nuestros textos, bla, 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 bla. Pues al final de cuentas creo que es una herramienta más para poder transmitir ideas, un mensaje o lo que tú quieras. Que si bien en un momento yo dije que tenía que ser sobre papel, no necesariamente. Al final de cuentas, cuando tú ya estás leyendo, sea un artículo, un ensayo, tu quiz de qué tipo de sandía eres, al final de cuentas eso ya es lectura y ya es el ejercicio para todas aquellas personas que no leen, que no están acostumbradas y muchas veces que ni siquiera quieren tener en sus manos un libro. Creo que esto también es una alternativa que puede favorecer bastante a que el mexicano como tal lea. Que lea lo que sea. O sea, no precisamente tiene que ser un cuento virtual o una novela virtual. No, o sea, lo que sea, ¿no? Que acerca al mexicano y a cualquier persona a una lectura, pues yo creo que hasta cierto punto obligada, ¿no? ¿Y tú por qué crees, precisamente ahora que mencionas lo del mexicano, que el mexicano no lee? O sea, porque sí se habla mucho de estadísticas y todo, que yo ¿cuántos sí libros creo... se leen al año normalmente? ¿5? Sí, creo que como la estadística está que un mexicano promedio lee 5 libros al año.
Sí, más o O menos. menos. O sea, es como 5 es el máximo. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con el sistema educativo. ¿Y por qué? Porque a diferencia de países como, corríjanme si no estoy en lo correcto, como Finlandia, que ni siquiera van tanto tiempo a la escuela y ni siquiera les dejan tareas. Y son de los países que más consume libros, ¿no? Yo creo que tiene que ver con también los medios de comunicación. Televisa, TV Azteca, Sí. el tipo de contenido que crean. Digo, al final de cuentas lo crean bastante bien como para distraer a la gran población. Pero también el sistema educativo, como se los mencionaba, no es un sistema del cual esté, a mi parecer, enfocado a que uno como alumno investigue más o se acerque a cualquier tipo de lectura. Siempre y como yo lo veo, siempre era como que mira, aquí está el tema y esto es lo que tiene que ser. Aparte hay una barrera, ¿no? Como, bueno, no sé. Yo antes de estudiar letras decía que jamás en la vida iba a estudiar algo que tuviera que ver con el español, porque cuando estaba en la secundaria, no sé en qué clase de español, o sea, en qué año, pero todos los viernes durante un año me hicieron leer en voz alta 100 años de soledad. O sea, imagínate, todo puberto, no tienes idea de qué es la literatura, no te interesas la literatura. ¿Cuántos años tenías? Que habré tenido como 13, 14 años, o sea, es que como 13 años, ¿no? Digo, bueno, sí, o sea, al final de cuentas no creo que sea una lectura tan pesada, pero, o sea... Sí es pesada. ¿Ah, sí? O sea, yo la disfruté. Es mi libro yo no he favorito, terminado, yo no he terminado 100 años de soledad por ese trauma que... Es más, yo hasta me robé ese libro. No, pero... Me lo prestaron y nunca lo regresé. Pero piénsalo, o sea, creces en una familia promedio mexicana, Uh-huh. en la que los libros no son lo primordial. Claro que no. No tienes libros en tu casa, o sea, hay muy pocos que realmente tienen libros en su casa, pero una familia promedio mexicana, no. Y el primer acercamiento que tienes es por 2 horas, los viernes, leer en voz alta 100 años de soledad, por un año. Sí, está de flojera, la O sea, verdad. y pasa, ¿no? Yo tuve un trauma, este libro lo retomé hace muy poco, no lo he terminado, pero sí leí otras cosas de García Márquez que me gustan mucho, pero yo creo que ese es mi trauma con ese libro. Pero desde ahí habla, o sea, yo sí veía la literatura antes como algo que flojera, qué hueva leer, ¿no? Yo lo veía como algo como inalcanzable para mí, como para personas intelectuales y que tenían que ser como... Que para mí tener un libro en las manos era porque yo realmente iba tal vez a ser una persona intelectual, o que para mí al final de cuentas yo sí llegué a sentir que poder acabar un libro iba a ser lo máximo para mí porque no me creía capaz de hacer una lectura completa, ¿no? Claro, y eso es porque siempre lo que comentábamos, ¿no? Te ponen como lecturas muy canónicas que a mí me gustan, o sea, por ejemplo, yo pues ya leí El Quijote, me gustó mucho, pero creo que no, si no has leído muchas cosas en tu vida y la literatura no es tu hit, no te vas a lanzar a leer El Quijote. No, para nada. Así, ¿no? Como de, o muchos que quieren empezar a leer y dicen, voy a empezar con la Odisea, voy a empezar con El Quijote. No. Es como, por favor, no te hagas esto porque te vas a ir de la literatura. Sí. Y no porque no sean buenas obras. El Quijote a mí me encanta, es una obra extraordinaria. Pero yo para realmente llegar a comprender El Quijote, o sea, no solo la historia, sino comprender la estructura, la innovación que hizo, tuve que pasar por un montón de lecturas antes. Tuviste que pasar por 5 años de universidad. Sí, imagínense. Y aún así, se llama El Coloquio de los Perros. Y bueno, nunca hemos hablado del Coloquio de los Perros, ¿no? O sea, al final de cuentas, algo que a mí me pasó y la manera en como yo me fui acercando fue porque, para muy desgracia tuya, un profesor que a mí me dio en la preparatoria y que a ti te dio en la universidad, ese profesor... No sé de qué profesor hablamos. Lo conociste, profesor Federico. Un saludo. Ya. Para ti fue un trago amargo, él fue quien me acercó a los libros. Ya. O sea, no te voy a hablar de literatura, sino a los libros en general. Y la táctica que él ocupó
fue eso. El saber que nosotros no nos interesaba leer. No nos interesaba en lo más mínimo tener un libro en las manos. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzar con lecturas pequeñas y totalmente digeribles, ¿no? Que El Principito, Carlos Fuentes con... Ay, se me fue el nombre. ¿Aura? Aura, exacto. No, o sea, clásico. Y fue de poco a poco hasta que mi hit más grande fue el poder terminar 100 años de soledad. O sea, para mí, una persona que no lee. No, o sea, ni yo lo he terminado. No, pero has leído chingos de libros más que yo, ¿no? Muchísimos. O sea, yo en la vida, te lo juro, jamás creí terminar un libro de más de 300 páginas. Wow. Y lo hice. O sea, ¿por qué? Porque fue de poco a poco a más. Porque empezaste con una grata experiencia, ¿no? Creo yo. Uh-huh. No, deja tú. Yo antes de que leyera como que el primer libro, en este caso El Principito, intenté en algún momento leer La Divina Comedia de Dante Alighieri. No, ¿por qué hizo eso? Ya, es que a mí me encantaba. Yo veía y decía, no, lo tengo que leer. Y sí, y puedo decir que sí terminé El Infierno. Pero después todo el mundo lo termina. Sí. Sí, pues es que yo creo que si no eres un lector o no te has acercado mucho, o sea, no... Yo creo que hay que acercarse por cosas más, pues no sencillas, pero más amenas, más cercanas. Creo que no hay, o sea, porque yo admiro muchos escritores como Pacheco, pero José Emilio Pacheco no significa que sea muy sencillo. De hecho, a mí me encanta lo que hace, pero creo que por lo que pega tanto es porque es muy cercano a nosotros, porque nos identificamos. Porque representa una realidad del mexicano. Exacto. Y otro que yo siempre, bueno, voy a recomendar y que me ha cambiado la vida realmente, puedo decirlo, es Roberto Bolaño, o sea... Comes Bolaños, Chispirito, imagino, no sabía que escribía. Ahora sí me voy, amigos. Ahora sí me voy. Renuncio. No, Bolaño, de verdad, si pueden, lean a Bolaño. Para mí, así como te pasó con este libro de Márquez, para mí terminar y leer Los Detectives Salvajes fue lo que necesitaba para yo sentir que ya, o sea, que de verdad estaba dentro de esto. Los Detectives Salvajes cambiaron mi vida. Y sé que suena muy poser porque todo el mundo lo dice, pero casi nadie termina la novela. Todos leen nada más la primera parte y ya... No, yo ni conozco la novela. Bueno, es como una novela muy emblemática, ¿no? Todos hablan sobre ella. Pero es que de verdad, Roberto Bolaño tiene algo increíble que es eso que sientes con Pacheco, esa cercanía, esa... habla de la Ciudad de México, esta onda de los sueños juveniles, pues está ahí, ¿no? Entonces yo recomendaría que empezaran por ese tipo de lecturas y no lanzarse como a las grandes obras, ¿no? A mí me ha ayudado mucho leer literatura contemporánea porque hacen cosas muy chidas, muy nuevas, que te rompe la cabeza. A mí me encanta la literatura pues ya más experimental, ¿no? Que es como muy fragmentaria, ¿no? Todo eso, o sea, me gusta, ¿no? Pero depende de los gustos de cada quien. Y por eso o sea, la pregunta, ¿no? De si para leer tienes que leer un libro, pues yo creo que no. O sea, hoy en día tenemos las redes sociales que nos han permitido hacer muchos performance. Creo que los tweets son una forma muy bonita de a veces hacer... pequeños versitos, ¿no? Bueno, yo sí lo considero así. Bueno, sí. Aunque no lo parezca, en Twitter sí he encontrado textos e incluso historias que digo, órale. Sí, justo, porque tiene esta accesibilidad y creo que muchos se hacen literatura a partir de eso. Y que también es un medio por el cual se pueden aventurar a hacerlo. Claro, porque es muy sencillo, ¿no? Bueno, aparentemente. Yo, uno de los escritores que más admiro es Félix Bruzzone. Tiene un libro que sale de puros posts que hace en Facebook y después los junta y ya publica su libro, ¿no? O sea, está muy interesante porque las redes sociales nos han permitido hacer esto. Todo el tiempo estamos leyendo al final, ¿no? O sea, aunque no leemos literatura, todo el tiempo estamos leyendo. Se dice que no leemos, bueno, sí, no leemos libros, pero todo. Ajá, exacto, se dice que no leemos porque no agarramos un libro tal cual. Pero al final de cuentas todo el tiempo estamos leyendo que los mensajes o que las redes sociales
o artículos, infografías, notas informativas. Al final de cuentas, creo que es mentira que el mexicano no lee, sin embargo, no lee tal vez lo que se consideraría una lectura tal cual. Yo creo que hace ratito Dano me decía, es que ¿por qué insistes un montón en los signos, no? Es que justo porque todo el tiempo estamos en redes sociales. O sea, yo sí creo que hay que romper las estructuras en la literatura, hay que arriesgarnos mucho, pero también hay que conocer. Y el problema con las redes sociales es que como es tan rápido, estamos dejando de escribir correctamente y llega un punto en el que ya no se entienden las ideas. Creo que también ya no sabemos expresar ideas porque creemos que con esa inmediatez con la que hablamos y con la que se comunica, hay emoticones, stickers, porque también se está comenzando a sustituir la escritura virtualmente por una simple imagen, ¿no? Que representa nuestro sentir. También tiene que ver con eso, la manera en cómo vamos olvidando reglas gramaticales sencillas. Y yo siento que, por ejemplo, si todo el tiempo estás viendo que está bien escrito, si todo el tiempo estamos leyendo cosas gramaticalmente bien, te hace un buen lector, te hace un buen... puedes comprender. Sí. Y eso te puede llevar a ya acercarte a un libro, pero es que si no estás acostumbrado a eso, pues creo que difícilmente se va a poder llegar al otro paso de la literatura, ¿no? Porque estamos también, o sea, queremos cortar mucho. Tú, Cassandra, ¿qué 5 libros que recomiendes? O sea, que a ti te encanten y que digas, órale, va, esto, o sea, tal vez de menos a más, ¿con qué puede comenzar una persona? Ah, bueno, que me encanten, ¿a cómo puede comenzar una... O que te encanten. No, pero bueno, yo creo que sí más para comenzar una persona. Yo diría que, pues, La Metamorfosis de Kafka es un libro muy cortito, muy bonito. Ok. Y, pues, más allá de todo, o sea, allá del estudio que como gente de letras haces, es un libro que a mí me gusta y que está muy triste, muy nostálgico, pero Kafka, recomendaría a Roberto Bolaño, sus cuentos quizá, cualquier cuento que puedan leer. Yo recomendaría Los Detectives Salvajes, pero es una novela de más de 500 páginas, me parece. O sea, para un lector así que está iniciando, pues diría, ay, ¿no? ¿Qué otro? Pues ya les recomendé al inicio a Antonio Tabucchi. Sostiene Pereira es un libro muy, muy bonito. Creo que todos nos vamos a identificar más que nada por toda la violencia que estamos viviendo. Y el protagonista es muy simpático. Entonces habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cosas muy interesantes que no necesariamente es la guerra, ¿no? Sino lo que está pasando más bien con la sociedad en Portugal. Entonces está interesante. Otro libro que yo recomendaría sería, bueno, como autor creo que es como el nuevo Roberto Bolaño, Alejandro Zambra. Son libros muy cortitos y pues a Pacheco. Yo creo que a Pacheco todo, no hay a quien no le guste. Yo recomendaría, creo que lectura obligada de escuela, El Principito. La voy a leer. Bastante digerible. José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, que trata básicamente de un niño que se enamora de la mamá de uno de sus amigos. La tumba de José Agustín, que retrata el México de los años 90s, 80s. Es básicamente un chavo de clase alta que vive de excesos. Como todas las novelas de José Agustín. Llevo 3, ¿verdad? Mi poema favorito, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. A mí no me encanta, pero sí. A mí sí. Poe, los cuentos de Poe creo que son muy accesibles. Son muy accesibles también. Y bueno, voy a agregar aquí 2 de García Márquez que me encantan. Crónicas de una muerte anunciada, también cortito y bastante bueno. Y indiscutiblemente 100 años de soledad. Fíjate. Un besito a Úrsula Buendía, donde quiera que esté. Otro de García Márquez que está muy bonito es El Coronel no tiene quien le escriba. El Coronel no tiene Creo que también... es de Gerineldo Márquez, personaje que también sale en 100 años de soledad. Entonces, pues bueno, creo que Gabriel García Márquez gana. Sí. Pacheco, creo que los dos coincidimos.
Y bueno, solo para concluir, no sé, antes me gustaría recomendar, esto lo vi en una conferencia hace ya unos 3, 4 años, pero lo que hablábamos de la literatura, de si no es, de que no necesariamente está en un libro. Hace tiempo estuve en una conferencia bien chida en la que hablaba sobre las diferentes formas de las nuevas tecnologías de hacer literatura. Una era como un Aleph infinito en el que se iba actualizando con muchas búsquedas, o sea, eran como muchas frases que se iban llenando y tú nunca ibas a poder leer lo mismo porque pues siempre se iba actualizando. Y esto era con un buscador de Twitter que cada vez que alguien escribía I see, o sea, eso era como una idea de Estados Unidos, como I see, o sea, yo vi esto, o yo vi el otro día esto. Entonces ese buscador iba autollenando y te ponía un texto en el que te ponía esos tweets, ¿no? O sea, lo de yo vi tal, se cortaba, y luego seguía otro tweet y así se iba llenando siempre, ¿no? Entonces se me hizo súper bonito el pensar, y esto vaya más con esta onda contemporánea, y que siempre hay muchas formas, yo creo, de hacer literatura, y esta es una muestra de que no necesariamente todo va a estar en libros. Ok, eso es bastante interesante, no tenía conocimiento del IC, pero sí, al final de cuentas es también una manera en la cual podemos ocupar las redes sociales y medios digitales para acercarnos y para comenzar de alguna manera con una lectura, ¿no? Y bueno, no sé si ya nos excedimos del tiempo. Sí, tal vez un poquito. Uy, lo siento. Pero pues esperamos que les haya gustado. Al final de cuentas es bueno leer siempre en cualquier instancia. Así leas un artículo, tu quiz de que melón eres. Pero inicia por algo y aventúrate a conocer alguna de las novelas o libros que nosotros te hemos mencionado. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis. Estuve con... Yo soy Cassandra, amante de la literatura, perdón si hablé mucho. Les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram _Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify igual, y en iTunes también como el Coloquio de los Perros Podcast. Y recuerden que nos escuchamos la siguiente semana, no sin antes recordarles, como cada semana, que... Lean mucho. ¡Ay! Lean mucho y no olviden 100 años de soledad. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.